Muy buenas noches, bienvenidos a Nidli, Estudios Bíblicos y algo más. Esperamos que esta noche también, al igual que el resto de las temporadas, sea de gran bendición para ustedes. Y les recuerdo también que podemos, en este caso, nos pueden seguir a través no solamente de Facebook, sino también por YouTube, Spotify. También ahí van a encontrar todo el material que hemos trabajado durante este tiempo. ¿Cómo se encuentra, Oscar? Bien, gracias a Dios, bien y muy contento de estar aquí con usted y con los que nos acompañen por este medio para estudiar la palabra de Dios. Bueno, me alegra. Entonces, para de una vez empezar con todo el tema que tenemos para el día de hoy, que tiene que ver también con lo que ayer analizamos, pero ya más a profundidad, vamos a ver cada uno de los aspectos más en torno a lo que dicen las escrituras. Les voy a pedir tanto a Oscar como a las personas que nos están viendo que por favor cierren sus ojos y vamos a orar. Padre Santo, Señor Todopoderoso y Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre. Eres maravilloso y grandioso por todo lo que haces en nuestra vida. Te pedimos en este momento que tu Espíritu Santo nos acompañe, nos dé guía, nos llene de felicidad, Señor, en este momento y de regocijo, de manera que podamos abrir tus escrituras de manera amena, Señor, y que la sabiduría que viene del cielo también impacte nuestros corazones, de manera que seamos también luz en este mundo de oscuridad. Te lo agradecemos todo, Señor Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo y en tu santo y divino nombre, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, también para todas las personas que, como es habitual, les pedimos por favor que en la caja de comentarios de Facebook nos dejen toda la información de, digamos, los aportes que quieran darnos o también las preguntas que se les presenten con respecto al tema que vamos a presentar el día de hoy. Entonces, Oscar, ¿qué nos puede decir adicionalmente a todo lo que venimos hablando? Bueno, hoy vamos entonces a analizar más profundamente, ya más que todo con la palabra de Dios. Y vamos a citar mucho la Biblia para que ustedes estén de pronto ahí con su cuadernito y un esferito para anotar muchos textos bíblicos. Vamos a enfocarnos más en lo que dice la palabra de Dios con respecto a la vida interior y su soporte orgánico. Es la segunda parte. Entonces, por eso quisiera que dejen sus comentarios de lo que opinan con respecto al tema y ahí de pronto podemos analizar más a profundidad lo que ustedes de pronto entienden. También le damos gracias a los que están acabando de entrar, a Giovanna Tobar. Buenas noches, mis hermanos, bendiciones, bendiciones Giovanna, Dios le bendiga. Igualmente Jenny Suárez. Hola mis hermanos, Dios les dé sabiduría y los bendiga en estos temas tan hermosos. Gracias Jenny, Dios le bendiga. Cecilia Leguizamón, buenas noches hermanos, que mi Dios los bendiga y los guíe en este estudio. Muchas gracias, Dios les bendiga y esperamos que podamos aprender juntos este tema tan maravilloso que es la doctrina del hombre. Hoy es nuestro cuarto episodio y vamos a analizar entonces lo que dice la Biblia claramente con respecto a este tema. Entonces quisiera que empezáramos allí, Freddy, con la primera diapositiva porque hoy vamos a analizar más profundamente algunas cosas aquí bien interesantes. Génesis capítulo 2, versículo 7 nos dice en la Reina Valera 1960, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Eso lo dice en la Reina Valera del 60. Fue el hombre un ser viviente. Pero mire lo que dice la Reina Valera Gómez. Dice algo similar, pero hay algo que me gusta lo que dice aquí al final. Dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Ahí podemos analizar, Freddy, esas parecido que tienen, pero al final en la Reina Valera Gómez dice que fue un alma y en la otra dice que fue un hombre. Ahí entonces estamos argumentando y aclarando que nosotros no tenemos un alma, sino que somos un alma. Y si Es, notaron que dejamos allí en color amarillito, azulito y el verde, lo hice intencionalmente. ¿Por qué? Freddy, cuando mezclamos el azul con el amarillo, ¿qué color nos da como resultado? pues nos da el verde, ¿no? Nos da el verde, ¿cierto? Y quiere decir que entonces en el verde está mezclado el azul y el amarillo, ¿cierto? Pero ya se convirtieron en un solo color. Ya no son dos colores, sino uno solo, ¿cierto? Exactamente. Esa analogía que usted nos está mostrando ahí es muy clara, ¿no? Porque lo que nos muestra es que son dos elementos diferentes, pero al combinarse produce uno nuevo, al igual como sucede con el hombre. Son dos elementos diferentes los que Dios utilizó para crear al hombre, pero al igual vino a ser uno solo.
Y hay otra analogía que podemos ver con respecto a este tema. Quiero mostrarla también, Oscar, para que nos ilustre un poco más con respecto al tema de cómo es la constitución del hombre. Entonces, vemos aquí, tenemos un bombillo que viene a representar entonces lo que es el polvo de la tierra, ¿no? Y tenemos por otro lado el aliento de vida que viene a ser como la electricidad. La suma de estos dos nos produce lo que es la luz, o sea, lo que vendría a ser en este caso la suma del polvo de la tierra y el aliento de vida viene a producir lo que es un alma viviente. Creo que esta analogía que les estoy mostrando ahí es muy claro, al igual como usted lo estaba mostrando a través de los colores, ¿no? Así es. Es una manera como de tratar de entender este tema que, como ya vimos ayer, se ha venido tergiversando a través de los tiempos, y hoy día dilucidar la verdad bíblica a veces es un poco complejo porque ya hay preconceptos en nuestra mente con respecto a ciertos temas, y este no es excepción. Este tema es uno de los temas que la gente no lo comprende en su totalidad o de la manera correcta, porque nos tienen bombardeados con información falsa, y por eso es necesario volver a la palabra de Dios para que ella sea la que nos dirija. Miremos Exacto. la próxima diapositiva, Freddy. Mire que es bien interesante para que veamos que no es que nosotros tengamos, sino que somos. Y ahí dice, el alma es lo que somos, no algo que tenemos. Y Génesis 12:13 dice algo interesante, dice, en la Reina Valera del 60, dice, ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. ¿Y viva qué? Mi alma. Pero mire que esta otra versión, la Dios habla hoy, dice, que es en el mismo versículo, dice, por eso, para que me vaya bien y no me maten por causa tuya, diles por favor que eres mi hermana. Entonces ahí está hablando de que él es un alma, no es que el alma es algo aparte. Y también esta otra versión dice, la última, dice, por eso cuando te pregunten, diles que eres mi hermana, así me tratarán bien y mi vida no correrá peligro. Entonces en las dos versiones anteriores, en las últimas, es más claro porque está diciendo que el alma en sí es la misma persona, no es algo aparte y tampoco es inmortal. Creo que es muy claro, ¿no, Freddy? Sí, ahí lo que nosotros vemos es que las personas que, digamos, van directo al escrito, porque es, digamos, las versiones, como en este momento estamos viendo, que es la Reina Valera o la Dios habla hoy, la de las Américas, lo que hacen ellos es directamente ir al escrito, y como estuvimos viendo en clases pasadas, el griego y el hebreo tienen, digamos, una sola palabra se puede entender en muchas formas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ellos? Cogen esos escritos y tratan de aplicarlo de una manera que sea concisa con el resto de lo que se está hablando. Por eso, en un principio, como lo vemos en la Reina Valera, que lo tradujo como alma, y después la Diosa habla hoy, que lo dice de otra manera, lo que están tratando es de acomodarse a lo que realmente el escrito está tratando de decirnos. Y muchas veces pasa eso, ¿no, Oscar? Que uno ve un texto en una Biblia y lo compara con otra y resulta que la otra es muchísimo más clara, ¿no? Sí, así es. ¿Y sabes dónde nosotros vamos a ver mucho esas diferencias? Cuando estemos hablando de temas de profecía. Ahí vamos a encontrar muchos términos que nos van a ayudar a entender en otras versiones más claramente lo que Dios quiso decir. Exactamente. Mire, le quiero mostrar otro texto también donde vemos ese mismo tipo de aplicación, ¿sí? Aquí vemos entonces lo que nos dice Génesis 32:30. Mire cómo lo presenta. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Eso lo dice la Reina Valera, ¿no? Ahora mire cómo la dice la Dios habla hoy. Dice, y Jacob llamó a aquel lugar Penuel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo todavía estoy vivo. Mire cómo lo traduce entre una y otra, aunque es el término, en una viene como alma, en la otra dice como la vida misma, ¿no? Que es estar vivo. Y mire lo que dice la Biblia, la versión de las Américas, dice lo siguiente, y por eso Jacob llamó a ese lugar Penuel, pues dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Entonces, si nos damos cuenta, ahí vuelve y recalca la idea y todo lo que tiene que ver con la unidad del alma, como la comprensión de todo lo que es el ser, ¿no? Así es. Freddy, quisiera saludar a algunas personas que están llegando para darle la bienvenida a Nelly Hernández. Buenas noches, Dios los bendiga. Buenas noches, Nelly, Dios le bendiga, que esperamos que este estudio le pueda ayudar a usted
y a los suyos. Blanca Leguizamón, buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Gracias, Blanca, por acompañarnos. Dios le bendiga a usted y a su familia también. Y Luz Marina Suárez dice, buenas noches, hermanos. Dios los bendiga, les dé mucho entendimiento. Gracias, sí, señora, a nosotros y a ustedes también para que podamos comprender juntos la palabra de Dios. Para los que acaban de llegar, entonces, estamos aquí analizando el tema de ayer, pero ya más profundamente en la palabra de Dios. Y estamos analizando lo del alma, porque algunos decían que el alma era algo que tenemos, pero no, la Biblia claramente dice que es lo que somos, ¿cierto, Freddy? Aquí claramente nos lo Exacto. está diciendo. Quisiera hacer una pregunta, no es fácil la pregunta, porque para eso tengo que explicar algo. Entonces, préstenme a mucha atención. En sí, todos los seres humanos fuimos creados igual, y la Biblia claramente nos lo especifica, pero mi pregunta claramente es la siguiente. ¿Qué es lo que nos hace diferente? O más claramente sería la pregunta así. ¿Por qué nosotros sabemos que estamos vivos? Esa sería una buena pregunta. ¿Por qué sabemos que estamos vivos? ¿Cómo la ve? Listo. Entonces que nos especifiquen o que nos expliquen ahí en algunos párrafos o si encuentran alguna cita bíblica que nos explique por qué estamos vivos. Entonces, por favor, para que nos lo den como respuesta y lo estaremos comentando y colocándolo en pantalla. ¿Les parece? Así es. Listo, Oscar. Entonces, continuamos. Listo. ¿Qué podemos más decir del alma? Bueno, entonces ya como acabamos de notar, fácilmente la Biblia es clara, no se contradice. Mire que Dios no nos dio un alma, tampoco tenemos un alma, sino que somos un alma. ¿Qué fue lo que Dios nos dio? El aliento de vida y nos formó del polvo de la tierra. Pero Él no en ningún momento le dio al hombre un alma y se la zampó ahí para que quedara el alma dentro del cuerpo. No, eso no es para nada eso. Y queremos dar el ejemplo con los siguientes textos. Mire Mateo 16:16 lo que dice, 16:26. Dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Freddy, mire que los evangelios sinópticos, lo curioso de ellos es que todos hablan casi de las mismas cosas, pero interesante que algunos profundizan más. Y este texto que aparece en Mateo 16:26 está también en Lucas 9:25. Y miremos que es lo mismo, pero Lucas deja más claramente a qué se refiere con el alma. Veamos lo que dice Lucas. Lucas dice, pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Se dan cuenta? Ahí Sí, claramente nos da una explicación de que no es que tengamos un alma, sino que somos un alma, somos almas, cada uno de nosotros. Eso es lo que somos. ¿Listo? exactamente, exactamente. Yo creo que si nosotros nos tomáramos la tarea de comparar, por ejemplo, y más con los evangelios, cada versículo, porque los evangelios en sí es un complemento de uno, digamos, aparecen muchos textos repetidos, pero lo que hace el Señor a través de los evangelios es complementar la idea que anteriormente había dicho. Si nosotros hiciéramos eso, tendríamos una luz muchísimo más grande con respecto a temas controversiales como por ejemplo este que están en boca de muchos cristianos y que lo entienden de una manera, pero no va acorde con las escrituras, ¿no? Ahora, quiero citar otro texto, otra, otra información, que es con respecto a la vida, ¿no? Mire lo que dice Isaías 64:8. Dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Interesante, ¿no, Oscar? Porque acá lo que nos dice el Señor, que Él fue el que nos formó, nos hizo, somos obra de sus manos, y que realmente la vida se resume en eso, ¿no? En lo que Dios conformó, lo que hizo con la producción de sus manos, no algo que está fuera de, y que digamos, la escritura no lo especifica como la creación de un ente que no fue fabricado a partir de un material, como podríamos decir que lo que entienden las personas como alma, ¿no? Sí. Y algo para resaltar en ese versículo de Isaías es que nosotros somos barro, porque Génesis 2:7 dice que del polvo de la tierra. Pero aquí ya Isaías especifica, porque vaya uno a tratar de darle forma al polvo, a ver si le puede dar forma así como, ¿cierto?
Entonces entendemos claramente que no era polvo solamente, sino que era barro, ¿cierto? O sea, era agua mezclada con polvo. Y aquí Isaías nos lo deja claro. Y hay otro texto que también nos deja claro ese punto de vista, Freddy. Y lo encontramos en Job, capítulo 10, versículo 9. Dice, acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. O sea que aquí se cumple exactamente las palabras de Dios desde el Génesis 2:7. ¿Sí ven? Entonces, no hay ninguna contradicción, la Biblia es muy clara. Y Freddy, mire que ya hay algunas respuestas con respecto a la pregunta. De pronto no era una pregunta tan fácil, pero aquí Cecilia Leguizamón dice, estamos vivos porque respiramos. Es una respuesta, claro, muy obvia, y Joana dice Génesis 2:7, y Dios hizo el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Bueno, la respuesta más concreta es que nosotros sabemos que estamos vivos por dos cositas. Una es porque pensamos y la otra porque sentimos. El pensamiento y los sentimientos. ¿Listo? Razonamos, sentimos. Y en eso consiste la vida, en pensar y en sentir. ¿Listo? Es más, aunque todos tenemos los mismos elementos como fue creado Adán y Eva, todos tenemos los mismos, la diferencia es que no todos hemos pensado lo mismo ni sentido lo mismo durante nuestra vida. Y esta pregunta la hice para hacer otra pregunta aparte de esa. O sea que lo que nos hace diferentes, Freddy, es lo que hemos vivido, ¿cierto? Lo que hemos pensado y sentido. Eso es lo que nos hace diferentes porque lo demás somos iguales, ¿no? Exactamente. Y mire que con respecto a lo que usted dice, realmente nosotros somos la conjunción de varios elementos, ¿no? Al igual como la iglesia es la unión de varios, o como lo expresa la escritura, de varias personas que se reúnen y cada una aporta. El cuerpo de nosotros tiene los brazos, las piernas y todo lo demás, tiene una función y al sentir y palmar todo lo que somos como ser, eso nos demuestra que estamos vivos, al igual que digamos los animales y todo lo demás, ¿no? Ahora nosotros tenemos un proceso adicional, que es el que usted resalta, que es el que pensar, que razonamos y todo lo demás, que ayuda y que nos aporta como buenos administradores de Dios en esta tierra, ¿no? Hay una persona que llegó, Oscar, que quisiera saludar para que no se nos pase el saludo de ella. Es Noemí de la Rosa. Dice, buenas noches, hermano. Dios les bendiga. Gracias, Noemí. Vemos que ayer estuvo con nosotros y nos acompaña nuevamente, entonces por eso quería destacar su presencia. Bueno, también hay otro texto, Oscar, hablando con respecto a lo que veníamos tratando, y está en Salmos 103:14. Mire lo que dice con respecto a la vida. Porque porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Mire tan particular este texto, ¿no? Nos habla de lo que somos realmente. Ante Dios solamente somos polvo. Si fuéramos almas, como la mayoría de la cristiandad lo piensa, que cuando nosotros salimos del cuerpo queda el alma flotando y todo lo demás, tendría una concepción Dios diferente a este texto, ¿no? Estaría diciendo, sé que ustedes son parte de mí o parte de un espíritu que flota o algo así, lo especificaría, pero Dios es muy claro ahí, dice, no, ustedes son solo polvo en el cual yo proyecté un aliento de vida y ya, pero ustedes son polvo, son materia nada más. Así es. Y con respecto a esa parte que había preguntado, de que nosotros somos la recopilación de vivencias, de pensamientos, de sentimientos, quisiera hacer una pregunta bien interesante. Nosotros, hay muchas personas que piensan que cuando seamos resucitados no nos vamos a acordar de quiénes son nuestros parientes y vamos a, o sea, es como si Dios nos hubiera borrado el cassette, ¿cierto? ¿Se ha escuchado ese pensamiento, Freddy? Hay Sí, sí, gente sí, que sí, piensa. sí. Bueno, nosotros sabemos que no es así. Si eso ocurriera, tendría que repetirse otra vez todo el plan de redención, porque la idea del plan de redención es para que no vuelva a ocurrir eso, ¿no? Entonces, si no nos olvidamos de qué fue lo que pasó, pues entonces de nada sirvió esta experiencia por la cual estamos viviendo y que sabemos que nos va a ayudar a que eso no vuelva a repetirse en la historia de la eternidad. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras vivencias? Porque sabemos que a la tumba va solamente eh, el cuerpo, que es el polvo, y la energía de Dios vuelve a él, pero la energía de Dios no somos nosotros, solamente fue lo que Dios nos prestó, el aliento de vida, ¿no?
Entonces la pregunta es Sí. esa, ¿dónde quedan los pensamientos, las vivencias, todo lo que yo viví? ¿Listo? Y quiero saludar a 3 personas que acaban de llegar también. Andrés, buenas noches mis hermanos, Dios le bendiga Andrés. Marian Moreno, buenas noches hermanos, Dios les bendiga. Marian, Dios le bendiga también a usted. Y Ancísar Sáenz dice, buenas noches hermanos, que la bendición del cielo sea con cada uno de ustedes. Igualmente Ancísar, gracias por acompañarnos. Para los que están llegando, estamos analizando los textos bíblicos con respecto a la formación del ser humano y la muerte. Entonces, para que nos quede bien claro con respecto a esto. Uy, ya respondieron aquí alguien, ve. ¿Sí lo lee Freddy ahí? Sí, me están diciendo aquí que en el libro de la vida. Bueno, hay que Libro de mirar la vida. eso porque es interesante. Ya está tocando un tema que es con respecto a los libros. Pero ¿será el Ajá. libro de la vida? Hay que analizar esa parte también, ¿no? Sí, pero ahí va por buen camino. Gracias, Joana, porque sí es más o menos por ahí. Aunque en el libro de la vida solo creo que está registrado el nombre de los salvos, de los redimidos. ¿Es así o no? Sí, sí, Bueno, es de ahorita los vamos que a, van a hacer. ajá, vamos a detallarlo eso a medida que vayamos avanzando, pero por ahí es, más o menos por ahí. Vamos a analizar entonces Génesis 7:22, que habla otra vez con respecto al aliento de vida. Aparece esa palabra, neuma, o como lo entendemos en el hebreo, el ruah. Dice, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Aquí vemos claramente, Freddy, que todos los seres que habían en ese entonces, antes del diluvio, todos tenían un mismo aliento, el mismo espíritu de vida que Dios dio a todos. Porque hay algunos que dicen, no, es que ese aliento es diferente al de los animales. No, no es así. Tienen el mismo aliento y también fueron hechos del polvo de la tierra igual que nosotros. La diferencia es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y eso es lo que nos hace seres especiales o la corona de la creación. Tenemos un raciocinio diferente. Los animales actúan es por instinto animal, pero muchas veces los animales parece que actuaran más humanos que nosotros mismos, ¿no? Sí, sí, es así. Creo que ellos, de una u otra manera, Dios les ha dado la facultad de ir en armonía con su creación, algo que nosotros rompimos, ¿no? En el momento en que el hombre y la mujer pecaron, se rompió ese lazo que los unía con Dios y por lo general, todo lo que hacemos va en contra de la misma naturaleza y tratamos de destruir lo que Dios hizo. Mira que hay un texto, Oscar, que quiero citar en este preciso momento que es muy, muy interesante, que nos ayuda también a comprender algo. De lo que dice Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ahí ya viene otro complemento, ¿sí ve? En el anterior mirábamos que éramos solo polvo y aquí ya Dios nos está diciendo en la escritura que el soplo es el que nos dio vida. O sea, que un cuerpo que es solamente el barro, sin el soplo de vida puede vivir, ¿no? Ahí lo que es directo del texto, ¿no? Totalmente. Aquí vemos la claridad de la palabra de Dios. Y vean, Freddy, que ya respondieron por aquí. Jenny Suárez escribió en el libro Las Memorias. Y Noemí de la Rosa dice, su memoria queda en el olvido. También es bíblico, ¿no? Así dice Eclesiastés 9, versículo 6. Pero es interesante que toda esa información nosotros sabemos que está registrada, ¿no? Es más, sabemos que hay un ángel anotador, ¿no, Freddy? Que Sí, anota con tremenda exactitud cada palabra, cada acto de las personas diariamente. O sea, nosotros debiésemos tener cuidado con lo que decimos y con lo que hacemos porque todo está siendo registrado. Curiosamente, si yo le preguntara a Freddy si recuerda exactamente ayer todo lo que hizo, yo creo que no recuerda todo, ¿cierto? Igualmente cualquiera de no, nosotros. Pero ¿sabe una cosa? En esos registros está exactamente todo lo que hemos hecho desde que nacimos. Interesante, ¿por qué se llevará esos registros? Más adelante veremos eso, ¿no? claro, claro que sí. Es cuando empecemos a estudiar todo lo que es el tema del juicio. Así es. Y quisiera que viéramos otro texto donde nos habla otra vez de la misma idea del aliento de vida. Y es Hechos 17:24 al 25. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay,
puesto que es Señor del cielo y de la tierra. No mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Sigue reiteradamente el mismo pensamiento en toda la Biblia. Empezamos desde Génesis, aquí ya estamos en el Nuevo Testamento, y no hay contradicción. Cuando hay contradicción es porque yo estoy entendiendo mal, pero aquí estamos claramente viendo la armonía de la palabra de Dios. Exactamente. Y si se da cuenta, ya estamos es mirando el Nuevo Testamento, ¿no? Porque anteriormente habíamos mostrado versículos del Antiguo Testamento donde nos hablaba de ciertas facetas, digamos, de la constitución de la vida. Pero aquí ya esto es citando el Nuevo Testamento que demuestra que Dios, al igual que lo que plasmó en el Antiguo, lo reitera en el Nuevo Testamento y quiere decir que el hombre no ha cambiado. No es que en este caso el Señor vino a cambiar o a abolir ciertas cosas, sino que es complementario, ¿no? El Nuevo Testamento complementa y ratifica lo que anteriormente se dijo. Hay una imagen, Oscar, que quisiera mostrarle en el cual vuelve y resume como la noción de lo que nosotros estamos trabajando el día de hoy. Les voy a mostrar para que podamos entender muchísimo más. Ahora, mire la ecuación de la vida, cómo es que nosotros la comprendemos. Entonces, inicialmente está el cuerpo inerte, o sea, un cuerpo sin vida, que es hecho de qué? Del polvo. Posteriormente se le suma lo que es el espíritu de vida que es proveniente de Dios. Y la suma de estos dos componentes es lo que constituye el alma viviente o el ser viviente. Entonces, ahí podemos entender que esto es igual que la suma, ¿no? Si falta alguno de los dos factores, pues no va a dar el mismo resultado. La suma de los dos da un resultado al final, ¿no? Así es. Aquí entonces vemos, hasta se le puede mostrar en una ecuación muy sencilla la explicación de la forma de cómo es que Dios nos formó y cómo estamos constituidos. Veamos Génesis 3:19, ya hablando de lo contrario, que venía a ser la muerte, a lo contrario a la vida. Mire que aquí empezamos a ver claramente el concepto, pero en retroceso, viceversa. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Somos polvo, Freddy? Sí, realmente sí. Lo que pasa es que inclusive en una de las clases que tuvimos en alguna oportunidad, pudimos analizar que se ha descubierto que 28 componentes que tiene la Tierra lo comparte el ser humano en todo lo que es su cuerpo, ¿no? Entonces nosotros tenemos en nuestro propio cuerpo 28 componentes de los que constituye la Tierra. Entonces lo que dice la escritura es verdad, somos polvo, ¿no? Así es, Freddy. Es que somos literalmente polvo. Freddy, hay algo que me preguntaron. Me preguntaron que, bueno, literalmente cuando uno muere, en la tumba se vuelve polvo, ¿no? Se vuelve otra vez el Sí. polvo. Pero dicen, bueno, ¿y qué pasa cuando una persona es cremada? ¿Será que eso está Mm. bien? ¿Es bíblico la cremación? Mire Entonces que vamos a dejar ahí. lo que usted pregunta o lo que le preguntaron es muy interesante porque inclusive hasta más o menos el siglo XVIII, la misma religión, digamos, popular, el catolicismo, creía que era en contra de las normas establecidas por Dios el quemar los cuerpos. Un católico pedía que lo enterraran, porque ellos hasta ese tiempo creían todavía en el tema de la resurrección y todo lo demás, porque de una u otra manera, digamos, lo que es el tema del rapto secreto es muy reciente, ¿no? Todas esas teorías del rapto secreto y la inmortalidad del alma, sabemos que eso se vino desde muchísimo más antes, pero una ramificación del catolicismo creía que un hombre necesariamente tenía que, a la hora de morir, tenían que enterrarlo y no cremarlo. ¿Por qué? Porque creían en el tema de la resurrección. Inclusive, ¿saben qué parte? Oscar tenía muy fuerte esa creencia hacia la parte de la Irlanda que es católica, ¿no? Ellos creían muy fuertemente en esa noción. Así es. Y sabe que los judíos, ellos no permiten que cremen a sus muertos. Para ellos sí es importante eso y ellos consideran que eso no se debe hacer. Pero ¿será que la Biblia aprueba o desaprueba la cremación? Dejamos esa pregunta para que ustedes, si quieren responder, dejen ahí sus comentarios. Bueno, sigamos entonces, Freddy, con el tema que está muy bueno.
Sí, quería citar un salmo que es también fundamental para entender lo que venimos tratando el día de hoy. Mire lo que dice el Salmo 104:29. Dice, escondes tu rostro, se turban, les quitas el aliento, dejan de ser y vuelven al polvo. Interesante, ¿no? Porque vuelve Dios y muestra el proceso mismo, pero entonces en regresión, ¿no? El proceso de cómo fue que hizo al hombre. Primero, ¿qué fue lo que hizo? Hizo el polvo, después le dio el aliento. Ahora en la muerte dice, quita el aliento y el polvo que vuelve a la materia inicial. Es de forma regresiva, ¿no? Sí, señor. Y mire que el libro de Salmos fue escrito mucho, mucho, mucho después de del Génesis. Entonces, vemos cómo está totalmente en armonía lo que escribió Moisés con lo que escribió el salmista en este momento. Quisiera citar Exacto. otro texto, Freddy. Mire que Eclesiastés 12:7 sigue también con la misma idea. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a quién? A Dios que lo dio. Ahí también sabemos que en vez de espíritu puede ir la palabra aliento, aire, etcétera. ¿Listo? Entonces aquí vemos otra vez, en armonía la palabra de Dios nos deja muy claro y podemos encontrar texto tras texto tras texto que armoniza con esta idea. Sí, esta palabra que es interesante lo que usted dice, porque digamos en los textos anteriores vimos la palabra aliento, pero aquí ya dice espíritu, y entonces ahí es donde uno puede entender empezar a confundirse con respecto a los términos, ¿no? Porque siempre se ha entendido a nivel popular que del alma es como un espíritu, ¿no? Algo traslúcido, ¿sí? Pero mire que aquí hay que ver, como siempre les hemos pedido, que por favor vayan al texto original y la palabra que se utiliza en el texto original, porque en esa palabra que se utilizó aquí para aliento es la misma que se utiliza para espíritu, la que se utiliza para viento, inclusive se utiliza para seres espirituales, ¿no? Como lo son ángeles y todo lo demás. Entonces, tienen que entenderlo bajo los criterios que está remitiendo la escritura y pues en el contexto inmediato, ¿no? Así es. Me gustaría que leyéramos un comentario que acabaron de publicar. Jairo Ortiz dice lo siguiente: cada palabra de alabanza por la bendición de la luz de la verdad es escrita en los registros celestiales. Cada palabra que reconoce la bondad misericordiosa de nuestro Padre Celestial al dar a Jesús para que quite nuestros pecados y para que nos impute su justicia se registra en los libros de sus recuerdos. Los testimonios de esta clase anuncian las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Claramente allí, Jairo, gracias por el comentario, nos deja dicho que todo queda registrado. Nada se esconde ante la mirada de nuestro Dios, pero esos registros más específicamente vamos a ver por qué son importantes, por qué están allí. Eso lo vamos a ver en unas temporadas más adelante. Sigamos viendo entonces, Freddy, con respecto a lo que estamos analizando aquí del alma y del espíritu y del aliento. Listo. Creo que hoy estamos muy didácticos citando lo que son versículos, pero también con gráficas. Y aquí vuelvo y les repito la gráfica para que, como habíamos dicho anteriormente, nosotros somos seres que aprendemos repitiendo, ¿no? Les voy a mostrar nuevamente la gráfica de lo que venimos hablando. Entonces viene aquí lo que es el alma viviente, que es el ser viviente, ¿no? Se le quita entonces el espíritu de vida o el soplo que regresa a Dios y que queda entonces, queda el cuerpo inerte que regresa al polvo. Si ve, Oscar, es lo mismo, al igual que en una operación, cuando usted quiere sumar, entonces produce algo al final que es la constitución de dos factores, ¿no? Pero cuando le resta, es lo mismo, le quita un factor y viene a quedar uno solo. En este caso, cuando Dios le quita el espíritu de vida, queda solamente el cuerpo inerte que vuelve al polvo de la tierra. ¿Sabe qué es lo interesante, Freddy? Vamos a Sí, analizar la otra diapositiva para mirar algo que allí se ve. Porque cuando usted suma uno más uno le da ¿cuánto? 2. Pero sí, mire que en la lógica de Dios se suma el cuerpo inerte más el espíritu de vida y no da 2, da sino uno, da uno. da uno. Pero cuando se resta, sí aplica, ¿no? Se resta uno menos uno y ahí nos da el resultado. ¿Cómo la ve? Exactamente. Sí, es importante que, digamos, ustedes entiendan a través de estas gráficas, o sea, que les estamos colocando, cómo es que Dios hace que nosotros, pues, tengamos la vida y también cómo es que la retira, para que podamos también descartar todas esas nociones que son muy populares,
a través de todo lo que usted nos comentaba también, de la televisión, todo eso, los libros que tratan de impulsar esa noción, pero si miramos las escrituras no tiene que ir en nada en armonía con lo que dice Dios. Así es. Oscar, deberíamos recordarle la pregunta que acabó de usted formular, ¿no? Para que, a ver si nos la logran responder. Bueno, la pregunta era que dónde quedaban los pensamientos, dónde quedaban todas esas vivencias, y vimos que respondieron que estaban ¿dónde? En los registros, ¿no? Sí, Y pero también tenemos, nos hizo otra pregunta, que si está bien bajo los ojos de Dios que sí, uno sea cremado o mejor que sea enterrado. sí, esa era otra de las preguntas también. Sí, Sí, la otra, de pronto no dimos la respuesta, pero Malaquías 3:16 que nos dieron, sí, muy cierto, Malaquías 3:16, Apocalipsis 20:11 también, Eclesiastés 12:14. Hay varios textos donde nos dicen que Dios está registrando la información de cada uno de nosotros. sí, Pero la pregunta, sí, le agradecemos ahí a Jenny por la respuesta, nos la dio en Malaquías 3:16. sí, nos dio una respuesta bien concreta con la Biblia. Eso es lo que es importante. Y la pregunta, bueno, de pronto esta pregunta o esta respuesta no se encuentra en la Biblia, ¿no? Porque no dice que si se puede cremar o no. Pero es para saber qué opinan ustedes con respecto a ese pensamiento. Para que nos dejen ahí en la cajita de comentarios. Y también recuerden dejar sus peticiones, cualquier cosa que quieran. Y al final vamos a orar por cada una de sus peticiones para que Dios nos ayude en estos momentos críticos del fin de los tiempos. Bueno, Freddy, Listo. aquí vamos a analizar entonces lo que es esta diapositiva que sigue para que su merced nos las explique, por favor. Sí, claro que sí. Quería hablarles entonces también, como veníamos con el tema de la muerte, quiero citarles este texto que lo encontramos en Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Dice lo siguiente: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, Oscar, mire que acá ya encontramos varios conceptos que el Señor nos está colocando en dos versículos, nos está colocando muchísima información. ¿Por qué? Primero nos coloca que los muertos nada saben. Y mire que si nosotros miramos biológicamente cómo es que desarrollamos el conocimiento, es un proceso químico que va desde toda la experiencia y el cerebro el que construye a través de las neuronas, de cada una de las partes del cerebro, empieza a construir todo lo que es la sabiduría y el conocimiento, ¿no? A través de las experiencias. Pero una persona cuando muere, todo ese funcionamiento que tenía el cerebro deja de ser, ya no tiene más mecanismo, no produce nada más de esas ideas. Y es por eso que va muy en armonía con lo que dice aquí en las escrituras, los muertos nada saben. ¿Por qué? Porque ya no hay ese proceso, ¿no? Ahora dice, ni tienen más paga. Interesante también, ¿no? Porque aquí venimos a analizarlo bajo un criterio moral, ¿no? Porque cada uno, pues, de lo que hace, recibe, ¿no? Entonces, creo que en este caso Dios nos lo está colocando bajo esos términos, ¿no? Todos nuestros actos muchas veces tienen retribución. Entonces dice, ya no tiene más paga. Y mire lo que sigue diciendo, porque su memoria es puesta en olvido. Y interesante este concepto, porque ahorita nosotros estábamos hablando de los libros, ¿no? Donde es colocada toda la información, pero aquí el texto pareciera que fuera diciendo lo contrario, ¿no? Que todo eso se olvida. ¿A qué se referirá usted? ¿Qué piensa ahí con respecto a eso, Oscar? Bueno, con respecto a que se olvida todo, pues para el que está muerto, porque ya no tiene más Es, pensamientos, ¿cierto? exactamente, pero Dios no Porque, olvida. claro, pero porque los que se quedan acá llorando al muerto, pues ellos no se les va a olvidar lo que hizo la persona, ¿no? Ni a Dios menos. Exactamente. Mire, también dice que todo lo que constituye, digamos, sus emociones, dice también su amor, su odio, su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Mire que aquí ya entonces, efectivamente, una persona que muere ya no siente, porque su cuerpo tampoco siente, ya no se produce lo que es, digamos, los procesos de emoción en el cerebro, tampoco se producen
Y lo interesante de esto dice que ya no tienen más parte de lo que se hace debajo del sol. O sea, en pocas palabras, los muertos ya no tienen parte en lo que hacen los vivos. Entonces, con eso descarta también todas las apariciones y todas las manifestaciones extrasensoriales que muchas veces son muy, muy populares en la televisión y en todos los otros medios, ¿no? Así es, Freddy. Y esa idea está muy marcada en la sociedad. Y hay gente que dice que se comunica con sus parientes muertos. Pero si leemos la Biblia con cuidado, ahí vemos que no, esta idea no cabe por ningún lado. Aquí hay unas respuestas, Freddy, a la pregunta que hicimos y me parece bien interesante lo que acaban de responder. César Sáenz responde, pues Dios no depende de materia para regresar a alguien a la vida, así que a Dios no le interesa lo que pase con nuestro cuerpo después de la muerte. Además, muchos mártires murieron quemados. Muy cierto. Excelente respuesta. Imagínense qué tal. No, es que se quemó, entonces no lo puedo resucitar. ¿Será que a Dios le queda grande eso? No. Tenemos un Dios poderoso que todo lo puede. Y Ana Mendoza dice, entonces los cristianos que fueron a la hoguera también. Muy cierto. Y me gusta la respuesta de Jenny Suárez. Vea lo que dice. Al conocer por medio de las escrituras que volvemos a ser polvo, la cremación solo acelera el proceso de descomposición del cuerpo. O sea, acelera el proceso a lo que va, al polvo, ¿no? Porque a eso llega uno cuando lo creman. Exactamente. Y mira que cuando se crema una persona, realmente las partículas o todo lo que es la materia no cambia. La ciencia misma lo ha dicho, se transforma, ¿no? La Ajá. materia no se destruye, sino se transforma, pasa a ser otro producto, pero no desaparece. Sí, Acá hay señor. otra persona, nos está diciendo, Jairo, nuevamente nos dice en Job 18:17, su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. Vea, pues, este no lo había escuchado este versículo. Gracias, Jairo, por ese aporte. Sí, está Listo. bueno el versículo. Está bueno. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, mire, Oscar, también hay otro texto que es interesante que quisiera que compartiera con el resto de los que nos están viendo. Claro que sí. Mire lo que dice el Salmo 146, versículo 4. Dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Seguimos en armonía con la palabra de Dios y con este tema tan maravilloso que nos ayuda a entender que la muerte no es que usted siga vivo, como piensan algunos. La muerte es todo lo contrario. La muerte es el antónimo de la vida. El vivo come, el muerto no come. El vivo piensa, el muerto no piensa. El vivo camina, el muerto no camina. Y todo lo que hace el vivo no lo puede hacer el muerto. Dejemos de creer eso de que cuando usted se muere se va para algún lugar a sufrir, porque eso ya es que está vivo todavía y puede sentir y moverse y todo, y eso no es verdad. Mire que acá este texto, Oscar, nos agrega algo interesante, ¿no? Que cuando, digamos, el aliento de vida sale de la persona, dice que también en ese mismo día, en ese preciso momento, perecen sus pensamientos. O sea, y me pone a pensar algo con respecto a esto, porque hace unos años fue muy popular el hecho de que a uno lo, digamos, cuando muriera, que lo pudieran congelar, ¿no? Y hay muchas personas Sí. que han muerto así, que los han congelado, esperando que a futuro se desarrolle una nueva técnica o la ciencia avance un poco más para que puedan volver a la vida esos cuerpos que están congelados, ¿no? Pero si seguimos lo que dice aquí la escritura, si ellos ya salió el aliento de vida, sus pensamientos, todo eso ya no hay nada que hacer. Más lo por muy congelados que estén, no van a poder volver a vivir, porque ese atributo ya no lo tienen. Así es. Eso solo lo da Dios. No lo puede hacer nadie más. Exactamente. Bueno, para seguir en armonía con lo que estábamos hablando, hay otro texto, Oscar, que está en Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni conocimiento, ni sabiduría. Entonces vuelve nuevamente a darnos toda esa faceta de que todo lo que nosotros podemos hacer en vida, solamente en la vida lo podemos realizar, porque en la muerte ya no hay nada que uno pueda hacer. Hay personas que piensan, y se acuerda que lo habíamos comentado también anteriormente, que el tema de la reencarnación y toda esa cuestión de que uno en otra vida puede mejorar lo que hizo en esta vida,
ya no hay nada que hacer. Si usted quiere tener un cambio o realizar algo bueno, tiene que hacerlo inmediatamente, porque después de que usted muera, no hay obra alguna que usted pueda hacer. Así es, Freddy. Y sabe una cosa, aquí hablando con respecto a esto, mire que es necesario morir para poder ser resucitado, ¿cierto? Porque mire Sí, que la semilla para que pueda dar fruto, ¿qué pasa con esa semilla? La semilla tiene que se morir pudre en la primero. tierra, muere Ujú. para poder dar fruto. Y el Señor dice que es el segador, que cuando venga por segunda vez, Él va a venir con su hoz a sacar los frutos de la tierra. Si yo creo en la reencarnación, pues no me va a pasar eso de la resurrección, ¿no? Porque no aplicaría. Sí, mire que Cecilia nos está diciendo algo con respecto y que veo que va en armonía con lo que usted está comentando. Dice, cuando el Señor nos resucite nos dará cuerpos nuevos. Hablando de que, de lo que habíamos tratado anteriormente, con respecto a si nuestros cuerpos son quemados. Ajá, así es. Nos dará cuerpos nuevos, cuerpos incorruptibles, ¿no? Porque este de naturaleza es pecaminosa, un cuerpo corruptible, pero nos dará cuerpos incorruptibles. Exactamente. Bueno, vamos entonces a seguir con este tema y mire lo que dice el Salmo 115, versículo 17. Para los que dicen, no, es que cuando uno muere se va con el arpa a adorar a Dios. Pero mire que dice el Salmo 115, 17, dice, los muertos no alaban al Señor, ni ninguno que de los que descienden al silencio. Entonces el salmista es muy claro, muy puntual. Cuando usted se muere, usted no se va para ningún lado, ni al cielo, ni a ningún infierno como lo tenían remarcado los griegos y que lo adoptaron después la iglesia. Realmente todos estamos en los sepulcros cuando morimos, esperando el día de la resurrección allí, muertitos, ¿no? Sí. Y mira que hay otro texto que también vuelve y resalta lo que estamos hablando. Y lo encontramos en Job 14, del versículo 10 al versículo 12. Dice, pero el hombre muere y yace inerte. El hombre expira y ¿dónde está? Como las aguas se evaporan del mar, como un río se agota y se seca, así el hombre yace y no se levanta. Hasta que los cielos ya no existan, no se despertará ni se levantará de su sueño. Entonces ahí vuelve Dios a hablarnos del tema en que respecto a lo que es el hombre, deja de ser, se expirará, dejará de existir, no hay nada que el hombre pueda hacer para recuperar todo lo que tenía anteriormente. Oye, Freddy, y vea lo interesante, el libro de Job se reconoce como el primer libro escrito en la Biblia. Y mire las palabras tan reveladoras que tiene. Dice que hasta que los cielos ya no existan, no se despertará ni se levantará de su sueño. Hablando de la resurrección, ¿no? Recordemos que Exactamente. Jesús comparaba la primera muerte, la muerte por la cual pasan todos los seres vivos, la comparaba con un sueño, ¿no? Con un sueño profundo. Y eso lo vamos a analizar de pronto hoy o mañana vamos a analizar esa parte, vamos a ver hasta dónde podemos alcanzar a analizar esto. Y quisiera de pronto aquí ver otro texto, el Salmo 13, versículo 3. Mire lo que dice el Salmo 13, versículo 3. Dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma, ¿qué? De muerte. Aquí entonces empezamos a analizar a qué compara la muerte Dios. La primera muerte, ¿no? Porque la segunda sí ya es para, ya no es un sueño, sino ya quedó La muerte eterna. la muerte eterna. Pero aquí vemos cómo en la Biblia ya está el término de sueño como comparando con la muerte, un sueño profundo. Yo creo que el Señor, y nosotros a veces no lo analizamos, pero si todos los días tuviéramos el criterio de a la hora de ir a descansar y a dormir, el hecho de que nosotros ya no tengamos conciencia de nuestros actos cuando estamos durmiendo, quiere decir que de por sí nosotros no tenemos control sobre todo lo que rige nuestra vida, ¿no? Que dependemos de un Dios. Y muchas veces he escuchado muy coloquialmente a las personas hablando y diciendo que uno se acuesta y no sabe si se levanta o se despierta, ¿no? Que uno depende de Dios. Y mire que la sensación, si alguien quisiera saber cómo es la muerte, pues esta noche cuando se vaya a dormir, piense que en el momento que está durmiendo, eso es la muerte, ¿no? Dejar Sí, de sentir, de palpar, de expresar sus pensamientos, así como lo estamos haciendo ahorita, cuando usted se acuesta, nada puede hacer. Es más, como pasó anoche, unos días pasados, que tembló y uno ni se dio cuenta. así es. Y curiosamente, hay veces que uno duerme y queda tan profundo que ni sueña
y ni se da cuenta que la noche pasó tan rápido, ¿no? Así será la muerte. Exactamente. Mira que hay otro texto que nos ayuda también a entender lo que estamos tratando. Y lo encontramos en el Salmo 13, versículo 3. Dice, considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. Otra vez vuelve y resalta ese tema, ¿no, Oscar? Sí, el Salmo 13 dice eso claramente. Y yo quisiera que vayamos a ver otros libros, a ver si también se marca la misma idea de que si la muerte es como un sueño. Entonces vamos a Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 10. Dice, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. ¿Y durmió qué? David con sus padres. No literalmente se fue a dormir con los papás, no, aquí dice que fue sepultado, o sea, lo está comparando la muerte como un sueño, como un dormitar. Exactamente. Hay otros textos también que nos ayudan a entender esta faceta. Mire que también pasó lo mismo con su hijo, quien es Salomón. Mire lo que dice. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y su hijo Roboán reinó en su lugar. Vuelve y habla de este concepto de la muerte como un sueño. Y si vemos qué pasó con Robán, ¿será que pasó lo mismo? Mire lo que dice Primera de Reyes 14:31. Y durmió Robán con sus padres y fue sepultado con sus padres. O sea, se cumple con todos los seres humanos. No hay excepción. Todos los que han muerto a la tumba, ¿cierto? A la tumba Exactamente. a dormir. Mira que hay un texto que es interesante que lo encontramos también en Deuteronomio, capítulo 31, versículo 16. Y dice, y el Señor dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra, el cual va a entrar y me dejará y quebrantará mi pacto que hice con él. Mira que de antemano, inclusive Moisés, quien fue el que escribió los 5 primeros libros de la escritura, inclusive el libro de Job, el Señor le aclara que él también iba a dormir, ¿no? Que ese concepto de la muerte es como un sueño. Y ahí viene desde ese principio, porque el Señor Jesucristo, de pronto él sí fue más directo a explicar que la muerte era como un sueño, ¿no? Porque él muchas veces lo citó. Pero acá desde Moisés ya venía trabajándose esa noción de que cuando uno muere, realmente lo que va a experimentar es como un sueño. Claro que sí. Y ahí vemos entonces que Moisés también durmió, pero él sí podemos decir algo diferente y es que él sí fue resucitado, ¿no? Según Judas, Exacto. el libro de Judas, y según el Evangelio donde habla sobre la transfiguración, porque allí se aparece Moisés. ¿Listo? Ahí fue, él ya estaba resucitado. Bien, ¿qué más podremos ver sobre el sueño como estado de muerte? Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán unos para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces ahí se resalta lo mismo. Freddy, mire lo Exactamente. interesante. Vea lo interesante. Aquí dice que tanto los buenos como los malos están ¿dónde? En el polvo de la tierra, Exactamente. ¿cierto? No dice que los malos están en el infierno, en un infierno quemándose, no. Ahí dice que tanto los unos como los otros van a ser despertados para vida eterna y para confusión o destrucción eterna. Ahí es muy puntual la palabra de Dios. Sí, y mire que Dios inclusive en estas facetas muestra que Él es justo, ¿no? Que Dios, digamos, a pesar de que las personas hubieran actuado mal, Dios tiene un tiempo determinado en el cual va a dar claridad con respecto a todos los procedimientos que se van a llevar en el juicio, de manera que cuando ellos reciban el castigo de pronto del fuego eterno, va a ser bajo unos argumentos ya antes analizados. Por eso era muy importante lo que usted había citado ahorita con la pregunta de los libros de las memorias y todo eso, porque esos registros es cuando van a empezar a resaltar, digamos, para el momento del juicio. Por eso hay un texto que dice, los libros fueron abiertos y el rey se sentó y los libros fueron abiertos, ¿no? Hablando del tema del juicio. Así es. Bueno, hay un texto también que quiero leer, pero ya como hemos visto mucho del Antiguo Testamento, quiero que miremos algo del Nuevo Testamento. Y está en Juan capítulo 11, versículo 11 al 14. Dice, dicho esto, les dijo después,
nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron de que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Mire que ya es Jesucristo el que lo está diciendo, directamente Dios, ¿no? Sí, no, no como algunas personas que dicen que Jesús vino a traer algo nuevo, diferente del Antiguo Testamento, no. Lo que hizo Jesús fue simplemente volver a traerlo del Antiguo Testamento, pero darle su verdadera interpretación, porque se había malinterpretado lo que Dios había dicho. ¿Listo? Entonces vamos a mirar aquí otra información en Hechos capítulo 7, versículos 59 al 60. Y vean lo que dice acá. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, o sea, el aliento de vida. Él lo tenía claro, no Esteban. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué pasó? También durmió. No se fue para el cielo de una vez como algunos piensan. Exacto. Vuelve y eso ya es Nuevo Testamento, ¿no? Como que a veces se interpreta que esos conceptos eran solamente para el Antiguo Testamento. No, esto ya es Nuevo Testamento. Mira que acá hay otro texto también que habla de lo mismo. Esto ya es, lo encontramos en Juan capítulo 5, versículo 28, diciéndolo, 28-29, diciendo lo siguiente. No os admiráis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán, y los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de qué? De juicio. Mira que ya empezamos a hablar del tema del juicio, Oscar. Anteriormente estábamos hablando de todo lo que tenía que hablar del sueño, pero acá ya el Señor empieza a hablar de que los que están dormidos van a escuchar su voz y algunos sí van a salir para disfrutar de la vida, pero otros para recibir un juicio y un castigo que va a ser eterno, ¿no? Así es, Freddy. Y quisiera de pronto ya terminar con la siguiente información que nos acaban de compartir, ya para tener nuestra reflexión y terminar puntualito. Jairo nos manda un texto, un comentario. Dice, la creencia en la inmortalidad natural del hombre y en su estado consciente después de la muerte. Esta doctrina fue la base sobre la cual Roma estableció la invocación de los santos y la adoración de la Virgen María. De la misma doctrina se derivó también la herejía del tormento eterno para los que mueren impenitentes, que muy pronto figuró en el credo papal. Así es, Jairo, gracias por la información. Fue una idea que se mezcló con la cristiandad y terminó apartando de la verdad totalmente lo que dice la Biblia. Y aquí esta noche hemos podido ver muchos textos en los cuales hemos analizado realmente cómo es que funciona el hombre en la vida y en la muerte. Así que quisiera darle espacio a Freddy para que nos diera ya pues la reflexión y mañana vamos a continuar con este tema para que no se lo pierdan. Sí, quisiera en este preciso momento resaltar algo, Oscar. Nosotros a veces, por desconocimiento, digamos, vivimos una vida desorganizada y no entendemos que Dios tiene un propósito. Eh, Creo que hemos visto que en las escrituras que Dios tiene un orden, Él es un Dios de orden y quieren que nosotros también seamos organizados en nuestra vida, no solamente en lo que es con respecto al estudiar su escritura, sino que todo lo que nosotros hagamos y digamos vaya en armonía con ella. ¿Por qué? Porque realmente se está acercando el tiempo donde, al igual como lo citaba Daniel capítulo 12 y versículo 2, y mire que esto es un cumplimiento que el Señor va a tener a futuro. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia y para el desprecio eterno. Y creo que las personas por desconocimiento no entienden este llamado de Dios. Y yo creo que este es el preciso momento que las personas que nos están viendo eh, reciban al Señor en su vida. Entiendan que Él quiere darnos un premio, el gran placer que nosotros buscamos, que es disfrutar de una vida teniendo lo mejor, no recibiendo cosas malas. Entonces, Oscar, le voy a pedir en este preciso momento que oremos, que nos regale la oración, Oscar, y que pidamos por cada una de las personas que en este momento se conectaron con nosotros para que podamos realmente hacer un pacto
realmente de vida con Dios. Así es, vamos entonces a orar. Los invito a que inclinemos nuestro rostro y oremos. Amado Padre Celestial y Dios Eterno, te damos gracias por esta noche tan maravillosa que nos has permitido estudiar tu palabra, Señor, que ojalá sean muchas noches más hasta que llegues tú, o que sean muchas o menos noches, que sean pocas noches para que vuelvas pronto, Señor. Pero que mientras que vuelves por segunda vez, nos encuentres estudiando tu palabra, compartiéndola y aprendiendo estas grandes verdades que son tan importantes para conocer tu voluntad y vivir una vida como debe ser. Te pido por cada una de las personas que escuchan esta oración para que les bendigas y les ayudes en su caminar diario, en este camino del cristianismo que hemos elegido, el camino angosto. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo, Bueno, Oscar. Creo que hoy Freddy, fue un día muy, muy bueno, ¿no? Vimos sí, muchas sí. cosas. Y no me gustaría irme sin antes, aquí dejaron una pregunta ya para terminar, una pregunta que dice, hermanos, ¿el Señor nos despierta con el consciente o con el subconsciente? Bueno, ahí tendríamos que mirar qué significa para usted el subconsciente y el consciente, ¿no? Ahí para poder tratar de entender esto. Yo lo único que sé es que cuando levantemos de la tumba, nuestra mente ahí sí va a volar, ya no va a ser limitada, ¿no? Como la tenemos ahorita por el pecado, sino que vamos a entender más claramente todas las cosas. Sí, me parece interesante lo que la hermana está diciendo, Ana Mendoza, con respecto al subconsciente. Sí, de pronto si nos hiciera una aclaración que ella entiende por subconsciente, y no solamente eso, sino que lo que yo sí he podido ver de la escritura es que cuando nosotros nos levantemos de las tumbas, es más, vamos a tener claro todo, todas las fases que hemos vivido, todo el carácter que adquirimos en vida, con eso nos vamos a levantar. Y yo creo que la parte más consciente que Dios quiere que tengamos. Entonces, sí nos gustaría de pronto que nos explicara qué es lo del subconsciente. Así es. Bueno, entonces les deseamos una feliz noche y que Dios les pueda guiar cada día en su diario caminar. Y recuerden que Netflix es estudios bíblicos y algo más. Gracias a todos los que nos acompañaron. No se les olvide que también nos pueden seguir por YouTube, también por Facebook, nos dan seguir, compartan y también nos pueden ver, escuchar por Spotify. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche.